Representación gráfica de las deformaciones círculos de Mohr. Epsilon cuadrado, la norma al cuadrado de epsilon es igual a epsilon n al cuadrado más un cuarto de gamma n al cuadrado, y eso es igual a epsilon 1 al cuadrado, alfa cuadrado, más epsilon 2 al cuadrado, beta cuadrado, más epsilon 3 al cuadrado, gamma cuadrado. Epsilon n es igual a epsilon 1, alfa cuadrado, más epsilon 2, beta cuadrado, más epsilon 3, gamma cuadrado. Y obviamente alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1. Si alfa hacemos constante, por la condición de compatibilidad de Rochet-Frobenius, vamos a tener determinante, ¿no? De epsilon n cuadrado más un cuarto de gamma n al cuadrado menos epsilon 1 cuadrado alfa cuadrado, epsilon 2 al cuadrado, epsilon 3 al cuadrado, epsilon n menos epsilon 1 alfa cuadrado, epsilon 2, epsilon 3, 1 menos alfa cuadrado, 1, 1, ese determinante es igual a 0. Desarrollando y haciendo álgebra, tenemos que C1 minúscula es epsilon n al cuadrado más un cuarto de gamma n cuadrado menos epsilon 2 más epsilon 3 por epsilon n más epsilon 2 por epsilon 3 menos alfa cuadrado epsilon 1 menos epsilon 2 por epsilon 1 menos epsilon 3 igual a 0. Esa es una familia de circunferencias con centro C y estas coordenadas, epsilon 2 más epsilon 3, medios 0. Y ya saben, si hacemos alfa 0, vamos a tener la ecuación de una circunferencia, una de ellas, con centro C, epsilon 2 más epsilon 3 medios, 0. C2, ¿no? Es para beta constante, es igual a epsilon n al cuadrado más un cuarto de gamma n al cuadrado menos epsilon 1 más epsilon 3 por epsilon n más epsilon 1 por epsilon 3 menos beta 2 epsilon 2 menos epsilon 3 por epsilon 2 menos epsilon 1 igual 0. La familia de circunferencias con centro en epsilon 1 más epsilon 3 medios 0. Si hacemos beta 0, vamos a obtener una circunferencia con el mismo centro. Y para gamma, finalmente constante, C3 igual epsilon n al cuadrado más un cuarto de gamma n cuadrado menos epsilon 1 más epsilon 2 por epsilon n más epsilon 1 por epsilon 2 menos gamma cuadrado por epsilon 3 menos epsilon 2 por epsilon 3 menos epsilon 1 igual 0. Familia de circunferencias con centro en epsilon 1, epsilon 2 medios, 0. Si hacemos gamma 0, tenemos la ecuación de una circunferencia con centro exactamente el mismo, epsilon 1 más epsilon 2 medios, 0. Y estas son las circunferencias, los círculos de Mohr que hemos considerado. El epsilon 1, epsilon 3 es la circunferencia más grande, epsilon 1, epsilon 2 la circunferencia del medio y la más pequeña, epsilon 2, epsilon 3. Muy bien. Deformación volumétrica es el invariante lineal o dilatación cúbica unitaria. Yo voy a tomar un cubito diferencial en un punto de un sólido elástico, el punto P. Antes de deformarse, ese cubito va a tener un volumen dB, de X, de Y, de Z. Y cuando actúa el sistema de cargas o la perturbación a la que estuviese sometido el sólido elástico, el volumen nuevo va a ser igual a dB', dx', dy, d'y, d'C. Ha sufrido un cambio de volumen. ¿Qué voy a decir? Epsilon 1 va a ser igual a d'x menos dx sobre dx. Epsilon 2 va a ser igual a d'y menos dy sobre dy. Epsilon 3 va a ser d'z menos dz sobre dz. Por lo tanto, d'x va a ser igual a 1 más epsilon 1 dx. Dy' va a ser igual a 1 más epsilon 2 dy. Y d'z va a ser igual a 1 más epsilon 3 dz. Nosotros sabemos que esta deformación volumétrica o
cambio de volumen unitario también se llama, o dilatación cúbica unitaria. Es igual a delta dB sobre dB. Eso es d'B menos dB sobre dB. Reemplazamos ahí. ¿Qué vamos a tener? E minúscula va a ser igual a d'X por d'Y por d'Z menos dx dy dz sobre dx dy dz. Reemplazando 1 más epsilon 1 por 1 más epsilon 2 por 1 más epsilon 3 dx dy dz menos dx dy dz sobre dx dy dz. Podemos simplificar dx dy dz y vamos a tener 1 más epsilon 1 por 1 más epsilon 2 por 1 más epsilon 3 menos 1. Haciendo álgebra vamos a tener que E es igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 más epsilon 1 por epsilon 2 más epsilon 1 por epsilon 3 más epsilon 2 por epsilon 3 más epsilon 1 por epsilon 2 por epsilon 3. Bien, como estas deformaciones son muy pequeñas, entonces el producto de ellas es todavía más pequeño. Por lo tanto, podemos despreciar los productos y finalmente, ¿qué tendríamos? Que E es igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. Yo voy a tener la matriz de deformaciones principales en la diagonal principal epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 y el resto 0. ¿Esto implica que no hay deformación por corte? No, solo es un artificio matemático, nada más. Sí hay deformación por cortante, pero aquí las componentes de la matriz son 0, sí son 0. Repito, por un artificio matemático. Y entonces, a partir de aquí, ¿cómo podemos encontrar el efecto de deformación por cortante? Simple. Podemos expresar esta matriz de deformaciones en dos. Una matriz diagonal con epsilon m y el resto 0. ¿Qué es epsilon m? Es el promedio de las deformaciones principales. Más otra matriz también diagonal con estos valores, epsilon 1 menos epsilon m, epsilon 2 menos epsilon m y epsilon 3 menos epsilon m. La primera matriz diagonal con epsilon m, el promedio de las deformaciones, se llama matriz de deformación esférica. O sea, esta nos da la dilatación o contracción, pero sin perder el volumen, sin perder la forma. Si era un cubito, se dilata, se hace un cubo más grande, pero sigue siendo cubo. O si se contrae, se hace un cubito más pequeño, pero sigue siendo cubo. En cambio, la otra matriz es la matriz desviadora, es la que nos dice que el cubito ya no es un cubito. Puede ser un paralelepípedo, alguna cosa así. Ya no es un cubito, ha perdido su forma de cubo. La segunda matriz nos dice eso y es el efecto de la deformación por cortante. Vamos a ver lo último, que son las condiciones de compatibilidad. Nosotros sabemos que la deformación unitaria longitudinal en X, epsilon X es la derivada de U respecto de X, epsilon Y la derivada de B respecto de y epsilon z la derivada de B doble respecto de z. Gamma XY es la derivada de U respecto de Y más la derivada de B respecto de X. Gamma XZ es la derivada de U respecto de Z más la derivada de B doble de X. Y la derivada de B respecto de Z más la derivada de B doble respecto de Y. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a derivar, por ejemplo, gamma XY respecto de X. Y voy a tener que la derivada de gamma XY respecto de X es igual a la derivada segunda de U respecto de X respecto de Y más la derivada segunda de B respecto de X. Ahora voy a derivar nuevamente respecto de Y. Entonces voy a tener la derivada segunda de gamma XY respecto de X respecto de Y es igual a la derivada tercera de U respecto de X respecto de Y, más la derivada tercera de B respecto de X respecto de Y. Y ahora voy a hacer un truquito. Voy a decir la derivada segunda de gamma XY respecto de X respecto de Y es igual a la derivada segunda respecto de Y. ¿De quién? De la derivada de U respecto de X más la derivada segunda respecto de X. ¿De quién?
de la derivada de b respecto de y. Pero ¿qué es la derivada de u respecto de x y qué es la derivada de b respecto de y? Es epsilon x y epsilon y respectivamente. Y si derivamos gamma xz y gamma yz igual, vamos a obtener estas ecuaciones de las condiciones de compatibilidad. La derivada segunda de gamma xy respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda de epsilon x respecto de y más la derivada segunda de epsilon y respecto de x. La derivada segunda de gamma xz respecto de x respecto de z va a ser igual a la derivada segunda de epsilon x respecto de z más la derivada segunda de epsilon z respecto de x. Y la derivada segunda de gamma y z respecto de y respecto de z es igual a la derivada segunda de epsilon y respecto de z más la derivada segunda de epsilon z respecto de y. No son las únicas ecuaciones de compatibilidad, no. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar estas, las deformaciones por corte. Por ejemplo, la primera, gamma xy, y la voy a derivar respecto de la variable que no está, o sea, la derivada de gamma xy respecto de z, eso es la derivada, igual a la derivada segunda de u respecto de z, más la derivada segunda de b respecto de x respecto de z. ¿Sí? Y también gamma xz voy a derivar respecto de y gamma yz respecto de x. Ahí está, voy a tener. La primera ya hemos dicho. La segunda, la derivada de gamma xz respecto de y va a ser igual a la derivada segunda de u respecto de y respecto de z más la derivada segunda de w respecto de x respecto de y. La otra, la derivada de gamma yz respecto de x es igual a la derivada segunda de b respecto de x respecto de z más la derivada segunda de w respecto de x respecto de y. Voy a hacer lo siguiente. Estas últimas derivadas, ¿sí? Por ejemplo, la primera y todas, voy a derivar respecto a una sola variable. Esta otra y finalmente esta tercera. La voy a derivar respecto a una sola variable. Por ejemplo, la variable x. ¿Qué voy a tener? La derivada segunda de gamma xy respecto de x respecto de z, estoy en la primera, es igual a la derivada tercera de u respecto de x respecto de y respecto de z, más la derivada tercera de b respecto de x respecto de z. La segunda también respecto de x, toditas respecto a una sola variable, es igual a la derivada segunda de gamma xz respecto de x respecto de y eso es igual a la derivada tercera de u respecto de x respecto de y respecto de z, más la derivada tercera de w respecto de x respecto de y. La tercera va a ser igual a la derivada segunda de gamma yz respecto de x, nada más. Y eso va a ser igual a la derivada tercera de b respecto de x respecto de z, más la derivada tercera de w respecto de x respecto de y. Voy a sumar miembro a miembro la 366 y la 367, pero voy a restar de ellas miembro a miembro también la 368. ¿Y qué vamos a tener? Fíjate, el miembro izquierdo se van a sumar sin ningún problema, sumar y restar. El miembro derecho de cada expresión hay que fijarse. Miren, la derivada tercera de u respecto de x, de y de z, más la derivada tercera de u respecto de x, de y de z es igual a dos veces la derivada tercera de u respecto de x, de y, de z. Y eso es todo lo que queda. Veamos. Más la derivada tercera de b respecto de x respecto de z. Menos la derivada tercera de b respecto de x y de z. Se va. Más la derivada tercera de w respecto de x respecto de y. Menos la derivada tercera de w respecto de x respecto de y. Chao. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dos veces la derivada tercera de u
respecto de x de y y de z es igual a la derivada segunda de gamma x y respecto de x respecto de z más la derivada segunda de gamma xz respecto de x respecto de y menos la derivada segunda de gamma yz respecto de x. Y así vamos a obtener las otras ecuaciones. Y al final quedaría esto, ya haciendo un poco de álgebra y sustituciones. Veces la derivada segunda de epsilon x respecto de y respecto de z es igual a la derivada respecto de x de la derivada de gamma x y y respecto de z más la derivada de gamma xz respecto de y menos la derivada de gamma yz respecto de x. Luego tendríamos dos veces la derivada segunda de epsilon y respecto de x respecto de z igual a la derivada respecto de y de la derivada de gamma xy respecto de z menos la derivada de gamma xz respecto de y más la derivada de gamma yz respecto de x. Y finalmente, dos veces la derivada segunda de z respecto de x respecto de y es igual a la derivada respecto de x de menos la derivada de gamma xy respecto de z más la derivada de x de gamma xz respecto de y más la derivada de gamma yz respecto de x. Estas son las otras tres ecuaciones de las condiciones de compatibilidad. Poniéndolas juntas, ahí están las ecuaciones de las condiciones de compatibilidad. Y con eso habríamos concluido el tema en su parte teórica.